Muy buenas tardes, apreciados licenciados en acupuntura. Vamos a comenzar nuestra segunda sesión en la que me permito compartirles estandarizando el Código Penal Federal a efectos de comprender cuál es la clasificación de estos delitos que en algún momento dado pueden estar relacionados con la actividad que ustedes realizan. Quiero también darles un plus enseñándoles a identificar el delito, pero también a conocer la media aritmética que se aplica para la punición de estos. Así que vamos a comenzar con el delito de lesiones que se encuentra en el título 19, bajo el título Delitos contra la vida y la integridad corporal. Comenzaremos con el de lesiones. Para poder hablar de las lesiones tenemos que conocer lo que refiere el código. Bajo el nombre de lesión se va a comprender no solo las heridas, sino las escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, ojo con esto, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por causa externa. Hemos venido refiriendo desde la primera sesión que en el caso de ustedes, pues se encuentran muy en contacto con las personas, es decir, hay un acercamiento físico, hay un acercamiento material que si en algún momento se puede encuadrar en una mala praxis, tendríamos que caer desafortunadamente en alguno de estos supuestos jurídicos. Entonces, vamos a sintetizar que las lesiones son el producto, ya sea heridas, escoriaciones, contusiones, fracciones, dislocaciones, quemaduras, pero ojo con este término, toda alteración de la salud o cualquier otro daño que pueda dejar huella en el cuerpo humano. Y sobre todo, pues deben de ser causados o producidos por una causa externa. Ya tenemos identificado el delito, ¿verdad? No hay ninguna duda sobre ello, ¿no? No, estamos correctos. ¿Perdón? No, está claro, maestra. Muchas gracias. Ahora, quiero por favor, si son tan amables, de buscarme un lugar donde anotar una hojita blanca, una libreta, aunque veo que algunos están anotando, a efectos de que ustedes puedan también ir identificando la punición, es decir, el castigo, la pena, la sanción. ¿Qué va a pasar con esta persona que infiera una lesión, pero que no ponga en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar menos de 15 días? Es decir, si desafortunadamente se llega a realizar una mala praxis y tenemos como consecuencia que no se le puso en peligro la vida, pero que tarda en sanar menos de 15 días la lesión que se ocasionó, ojo, de manera voluntaria o involuntaria, eso lo veíamos la sesión anterior, no fue mi culpa, o sea, no fue doloso el actuar, sin embargo, al tener culpa tengo responsabilidad. Entonces, vamos a anotar aquí, si tarda en sanar menos de 15 días, se le impondrán de 3 a 8 meses de prisión o de 30 a 50 días de multa. Hay una fórmula que en materia penal los jueces, por lo regular, se apegan a ello, que es la media aritmética. Les voy a mandar la fórmula. ¿Puede repetirme, maestra, los años, por favor? No son años. Aquí estamos en poquito apenas. Estamos en una lesión que no pone en peligro la vida y tarda en sanar menos de 15 días, de 3 a 8 meses de prisión o de 30 a 50 días de multa o ambas sanciones a juicio del juez. O sea, que podemos apegarnos a 3 a 8 meses o podemos apegarnos a los días multa. Pero si el juez dice, lo siento, pero aplico ambas, se aplican ambas. Les voy a mandar por el grupo la fórmula. Fórmula de la media aritmética, así se llama, aritmética, que es la mínima o la máxima, más bien,
más la mínima entre 2. Y lo que obtengamos, ese es el resultado. Ejemplo en este de lesiones. Digo, espero que nunca pase, ¿verdad? Pero si en algún minuto, en algún momento, llegara a ocurrir una cuestión de dislocación, de escoriación, de quemaduras por el tema de ocupar ventosas, entonces fíjense bien, nuestra media aritmética sería la mínima más la máxima entre 2. Tenemos 3 meses más 8 meses entre 2. Y ese resultado es nuestra media aritmética. De 30 a 50 días multa, 30 más 50, 80. Entre 2, 40. ¿En cuánto están ahorita el salario mínimo? 200 y tanto. Bueno, vamos a multiplicar ese 40 por el salario mínimo. Y entonces ahí ya nosotros estamos haciendo una referencia de la multa. Pero ojo, recordemos que esta fracción, este artículo del 289, estamos estandarizando en materia federal, puede aplicar el juez a su libre arbitrio, a su libre albedrío, si pone multa o pone sanción o pone ambas. Si tardare en sanar más de 15 días, otra vez aplicamos nuestra media aritmética, de 4 meses a 2 años de prisión y de 60 a 200 días de salario mínimo. Fíjense bien, de 4 meses a 2 años, sumamos, dividimos entre 2 y ahí tenemos ya los meses multa, los meses de prisión. Y de 60 a 270, sumamos estos días, los dividimos entre 2, los multiplicamos por el salario mínimo y ahí entonces nosotros estamos haciendo un parámetro de lo que se tendría que pagar como multa. ¿Qué pasa con estos delitos? Si en algún momento alguien tiene alguna duda, por favor, puede hacerlo. Puede en un momento pedir el uso de la voz. Yo voy a avanzar. Estos delitos, los que acabamos de ver, que tardan en sanar más de 15 días, menos de 15 días y más de 15 días, se tienen que perseguir por querella. ¿Qué es una querella? Que voy directamente en el Ministerio Público y digo, señor Ministerio Público, yo contraté los servicios de determinado profesionista, vi su rótulo, vi sus cuadros, vi todo maravilloso, y yo dije que me dé un masaje. Él o ella me dijo que tenían dentro de los servicios que prestan, existe una cuestión para poder también darme un masaje más rápido, que es, por ejemplo, las ventosas, pero no todos reaccionamos igual a el tema del calor. A mí me tocó ver a una sobrina muy cercana que fue a que le hicieran ventosas. A mí me habían hecho ventosas y pues lo más que te queda es el morado, ¿no? Que ahí se te va quitando poco a poco. Pero ella tuvo quemaduras en la piel, o sea, su piel fue muy delicada, no aguantó el calor y de hecho hasta la tuvo que tratar después otro médico, un quiropráctico, para arreglarle algunas cuestiones que supuestamente se desencadenaron también por esta mala praxis. Entonces, mucho ojo aquí con el tema. Yo querellante, yo afectada, voy y me querello. ¿Me querello contra quién? Contra esa persona que realizó una práctica en mí. Para eso es muy importante la hojita esta de consentimiento, el consentimiento informado, donde el paciente sepa qué es lo que se va a hacer. Que dé una firma de autorización, que nosotros le demos a conocer todo este protocolo desde que llega, qué es lo que se hace, cuánto tiempo dura, o sea, toda esta información que nosotros no podemos dejarla pasar, porque tenemos que curarnos en salud. Recuerden, esta materia les está ayudando a manejarse de manera preventiva. Y pues obviamente al ser querella, el Ministerio Público tendrá la obligación de investigar a petición de parte. Es decir, cuando la víctima vaya y se acerque, a excepción del 295, que no lo voy a abordar en este momento, porque es materia de tema en unos minutos más. ¿Qué pasa? Profesora, Mande. Discúlpeme. Entonces, si el objetivo del derecho penal es la reparación del daño, esta
esta multa y eso se le va como que a reembolsar al paciente o algo. O sea, eso se le da, o el juez nada más te lo cobra y ellos disponen. Es que miren, en derecho penal se maneja de esta forma. Si ustedes incurren en estos delitos, la multa, por lo regular, siempre le queda al Estado. Es como cuando venimos manejando y de pronto nos pasamos un alto. La multa no se la dan a la persona que atropellé o que se me fue, le dio un empujón con el vehículo. No, la multa se la queda el Estado. La reparación del daño es una figura totalmente diferente. Aquí la reparación del daño por eso no se cuantifica, porque la víctima está obligada a presentar facturas, evidencias de que me traté con otro médico, me atendió Capistrán, pero luego yo fui con Rutiaga y Rutiaga me dijo, ¿sabes qué? Definitivamente te tengo que hacer este y este tratamiento y te cobro tanto. Te dislocaron el hombro por una mala praxis y entonces yo tendré que cuantificar y Capistrán tendrá que pagarme a mí la reparación del daño. ¿Ok? Es materia de reparación extra de, bueno, si nos vamos a una audiencia, esto sería materia de poder conciliar a evitarnos llegar a un juicio. Pero yo lo que quiero es que ustedes ahorita vayan comprendiendo cuál es la temática para poder clasificar los delitos que tienen injerencia directa en la praxis que ustedes manejan. Entonces, la multa, Capistrán, le queda al Estado. Esta no la toco yo como víctima. Yo como víctima voy a tener la reparación del daño que yo pueda cuantificar en pesos y que usted tenga que pagarme o que le diga, sabe que yo ni quiero verlo. Usted deposítele a la cuenta de Oscar Rutiaga. Él me va a dar el número de cuenta donde usted va a hacer la transferencia. Evidencio ante el Ministerio Público y listo, todos felices y contentos. Y ahora ya seré problema de Rutiaga. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Sí, dice Rutiaga. Vamos a cobrarle a Capistrán. Cóbreme caro. Ok. Se impondrá, fíjense bien, de 2 a 5 años, 2 más 5, 7, entre 2, 3.5, de prisión y multa de 100 a 300 pesos al que infiera una lesión que deje al ofendido cicatriz en la cara perpetuamente notable. Mucho cuidado ahí con nuestras agujitas, dónde se colocan, cómo se colocan, a efectos de no incurrir y no activar esto que refiere el artículo 290. 291. De 3 a 5 años de prisión y multa de 300 a 500 pesos al que infiera una lesión que perturbe para siempre la vista o disminuya la facultad de oír. Ojo ahí con el tema de las fonoterapias. Entorpezca o debilite permanente una mano, un pie, un brazo, una pierna o cualquier otro órgano. El uso de la palabra o alguna de las facultades mentales. Lastimosamente por tiempo, no vamos realizando la media aritmética, pero ya con la fórmula ustedes la pueden ir sacando posterior. Así que cuando les llegan de algún delito, vayan rápido al código, chequen la punición, vean en cuál encuadra para decirles, prepárate con tanto. El 292, se impondrá de 5 a 8 años. Fíjense, conforme la lesión va aumentando o se va agravando, van aumentando las multas. Fabricio Farfán. ¿En cuál? ¿En cuál? Dígame para que me regrese. 300 a 500 días es la fracción, es el capítulo 290, el artículo 291 el que usted me comenta. A ver, esperemos a que me comparta. Ok, ¿sí? ¿Sí? Si 300 más 500 son 800 entre 2, 400. Multiplique esos 400 por el salario mínimo vigente. Y esa cantidad que le refieran, eso es con lo que uno se tiene que preparar. ¿Ok? Y miren, conforme va avanzando el tema de la lesión, que igual puede ser resultado de una mala praxis, y esto no es únicamente para el caso de los acupunturistas, sino de todas las personas que tengan ese acercamiento con las personas, ¿no? En cuanto a contacto físico, en cuanto a manipulación, sobre todo de terapias y demás. De 3 a 5 años, de 300 a 500, y sacamos ahí la media.
De 5 a 8 años de prisión al que infiera una lesión de la que resulte una enfermedad segura o probablemente incurable. La inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una mano, de una pierna o de un pie o de cualquier otro órgano cuando quede perjudicada para siempre, cualquier función orgánica o cuando el ofendido quede sordo, impotente o con una deformidad incorregible. Estamos única y exclusivamente hablando de lesiones. De 6 a 10 años al que infiera una lesión a consecuencia de la cual resulte incapacidad permanente para trabajar, enajenación mental, pérdida de la vista o del habla o de las funciones sexuales. El 293 nos sigue hablando, pero ahora de lesiones que pongan en peligro la vida y se encontrarán de 3 a 6 años sin perjuicio de las sanciones que le corresponda conforme a los artículos anteriores. Aquí, por ejemplo, ya sería el juez de determinar cuál encuadra dependiendo del tipo legal que se esté activando. Estas no nos aplican porque ya se termina el... Perdón, ¿está comentando algo? No, Lili, apagas tu micro, por favor. Vamos a comenzar con este otro tipo legal, que es el homicidio. Lesiones, ya dijimos, tiene que ver con nuestra anatomía, puede dejar sin funcionamiento alguno de nuestros órganos, pero aún así, dependiendo de la gravedad de la lesión, viene una consecuencia jurídica monetaria o de prisión. Homicidio. ¿Por qué tocar homicidio también en esta materia? Porque finalmente, recalco, seguimos teniendo contacto, en el caso de ustedes, siguen teniendo contacto con las personas y en ocasiones una mala praxis también puede traer como consecuencia que la persona fallezca. Tranquila, Denny López, tranquila, eso no va a pasar, por favor, que la veo preocupada. La veo así, híjole, ¿en qué momento? No, tranquila, vamos a ir conociendo todo para tener mucho cuidado. Homicidio. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Y para aplicación de las sanciones que correspondan al que implica el artículo anterior, no se tendrá como mortal una lesión cuando se verifiquen las circunstancias siguientes. Que la muerte se deba a alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada por la misma lesión y que no pudo combatirse, ya sea por incurable, ya por no tenerse el alcance de recursos necesarios. Es bien importante, vuelvo a reiterar lo mismo, ese expediente clínico, no nos cansemos de hacerlo, requisítenlo con cada paciente. En muchas ocasiones hay tratamientos que el paciente está tomando y que puede llegar a causar efectos secundarios. Es que la atendí, puede decir Lili, es que yo atendí a Adela hace 8 meses y pues, ay, ¿para qué le vuelvo yo ahorita a llenar un certificado? Si ya es mi paciente, ya la conozco. No, lo importante es hablar, saber. A lo mejor Adela en ese inter, no sé, tuvo algún detalle de salud que puede afectar o puede traer una reacción secundaria a, al tratamiento al que yo me estoy sometiendo, por ejemplo, a manos de Lili. Entonces ella debe de saber qué es lo que pasó con Adela en esos 8 meses que no vi. A lo mejor gané sobrepeso y a lo mejor ya no voy a tener esa misma reacción a los tratamientos que ella me hace. ¿Ok? Que si se encuentra el cadáver del occiso, declaran los 2 peritos después de hacer la autopsia, cuando ésta sea necesaria, que la lesión fue mortal, sujetándose para ello a las reglas contenidas en este artículo en los procedimientos penales. A lo mejor puede ser muy de ciencia ficción, a lo mejor puede ser muy de ciencia ficción, pero de pronto vemos películas en las que las agujas juegan un papel muy importante para lograr lo que tipifica este código.
Entonces hay que tener mucho cuidado de poder determinar si en efecto la causa de muerte fue derivado de. Me tocó ver una película en la que al señor lo saludan y le ponen aquí atrás una aguja y ahí se la deja. Posterior, cuando se hace la necropsia, la autopsia, para determinar, para verificar qué es lo que había causado la muerte, encontró, o sea, el primer perito no encuentra nada. Y el segundo perito, muy acucioso, logra encontrar la aguja y dice, esta fue la causa de muerte. Él logra determinarlo en base a su expertise. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la manipulación también. Aquí, por ejemplo, cuando el cadáver no se encuentre o por otro motivo no se haga la autopsia, bastará que los peritos, en vista de los datos que obren en la causa, declaren que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas. Humberto, por favor, ¿tiene el uso de la voz? Sí, ¿qué tal, maestra? Muy bueno. Ahora que tuvimos clases presenciales en Chiapas, una persona que estaba ahí, luego es doctora, comentó que si una persona fallece y nosotros también la estamos tratando, y si en la autopsia aparece pues que tiene inserciones de agujas, también somos requeridos en caso de que haya sido, pues no sé, la muerte por X causa, o sea, pregunto. Sí, de hecho, si se tiene el conocimiento de que estuvo siendo manipulado por algún acupunturista, que tuvo que ver con agujas, sí, obviamente los van a mandar a llamar, los van a mandar a citar. Lo más importante aquí es la autopsia. La autopsia nos va a señalar cuál fue la causa de muerte. Porque a lo mejor no fue la causa de muerte el hecho de que le hayan puesto un tratamiento de agujas. Pudo haber sido cualquier otra. A lo mejor un paro respiratorio, a lo mejor un paro cardíaco. Usted estaba poniendo en el brazo y le dio un paro respiratorio, o sea, como que qué tendría que ver. Ahí se tendría que acreditar qué es lo que pasó. Y ahí ya entraríamos a la teoría del delito para determinar quién es el probable responsable, para poder tender toda una línea de investigación. Pero si en algún momento se llega a saber que sí, que tuvo algún tratamiento y que el acupunturista la estaba tratando, lo más seguro es que sí los manden a llamar. Pero bueno, bajo protesta de decir verdad, ustedes manifestarán lo que saben. Espero que no, ¿verdad? 304. Siempre que se verifiquen las tres circunstancias del artículo anterior, se tendrá como mortal una lesión, aunque se pruebe que se habría evitado la muerte con auxilios oportunos, que la lesión no habría sido mortal en otra persona. Me causa, y sí quisiera hacer un espacio aquí, que la lesión no habría sido mortal en otra persona. Por eso les decía, en materia de poder tener ese expediente clínico, si Lili me trató hace 8 meses, Lili tendría que volver a hacerme una reentrevista para que yo ahora pueda decirle, bueno, ¿sabes qué? Me diagnosticaron diabetes, ahora soy hipertensa, se me desordenó la tiroides, entonces tengo tales y tales y tales ya nuevos detalles que me aquejan. Ella tendría que saber qué es lo que está ocurriendo conmigo. ¿Para qué? Porque usted me lo decía en la sesión anterior. Mi madre, por ejemplo, es diabética. Los diabéticos tienen la piel muy delgada. En los diabéticos, lo poco que yo sé, ustedes son aquí los expertos, pero las ventosas no son recomendables. Las agujas con sus precauciones, ¿no? Y aunque mi mamá pues daba su consentimiento, les soy honesta, nunca se nada. Solamente decía, sí, hágamelo, sin problema. Lo más correcto no es que por la confianza, ay, es que la mamá es la mamá de la maestra Adela, no pasa nada. No, el consentimiento informado debe estar firmado. No se pueden confiar porque no sabemos qué vaya a desencadenar todo eso. Ustedes tienen que curarse en salud. Entonces, no a todos nos puede ocasionar lo mismo un tratamiento que a otro. A lo mejor a mí sí me llega a funcionar, pero pues no tiene mayor secuela, pero podrá ser que el mismo tratamiento que ustedes están dando a otra persona
pues sí le funciona y a mí no me funciona. Entonces, ese es el punto de tener este consentimiento informado y este expediente clínico. Bueno, aquí ya nos habla de lesiones por riña. La premeditación. Esta es una figura en la que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Obviamente, apegarnos a este reglamento de ética, apegarnos a este reglamento de proteger el bien jurídico tutelado de mayor valía, que es la vida y la integridad de las personas en ese grado de jerarquización, para no incurrir en una mala praxis, porque tenemos la premeditación, la alevosía, la ventaja, o en algún momento dado, pues tenemos esta cuestión de la culpa, o sea, los delitos culposos y los delitos dolosos que platicábamos la clase pasada. Pero en muchas ocasiones es importante recalcar que cuando hay una premeditación se manejan fases internas. Esta premeditación de voy a hacer tal cosa, lo voy a citar, en tal horario no tengo demasiada afluencia o que sea el último, etcétera, que yo sé que en el apego de ética en el que ustedes se manejan, pues obviamente esto no pasaría. Pero sí es importante que ustedes tomen en consideración todos estos puntos para no tener que estar incurriendo o buscando en el Código Penal cuáles son las puniciones. Tenemos el de homicidio, que finalmente son los que más pueden ayudar que ustedes realizan. Existe una figura que estábamos viendo también, que es el de abandono de personas. En materia de abandono de personas, creo que cuando existe una responsabilidad ética profesional derivado de un tratamiento en el que se esté manejando alguno de los pacientes, pues creo importante también que se pueda tener esa responsabilidad para con el paciente y darle la opción. Ejemplo, yo no fui tratada de la manera adecuada porque mi cuerpo no reaccionó al tratamiento que me dio. ¿Dónde está Salvador? ¿Ya se me fue? Salvador, si a usted le íbamos a fincar, aquí está, Salvador, recuerde que usted nos va a pagar la reparación del daño ahí con Oscar. No pueden decir, ay, bueno, pues, modos, o sea, algo salió mal. No, nosotros tenemos que darle la opción, porque finalmente, si nosotros dejamos abandonado al paciente, también se puede tipificar como el delito de abandono de personas. Este abandono de pacientes se puede encuadrar también en esta figura. Ahorita por cuestión de tiempo no la abordaré, pero ustedes pueden buscarla en su código penal del estado en el que se encuentren, así como también el de secreto profesional, la responsabilidad en la que se incurre. Permítanme, tengo aquí un mensaje. Sí, claro, Humberto, claro, totalmente, porque ahora no sabemos cómo vamos a reaccionar a ese nuevo tratamiento. O sea, pasan muchas cosas, ¿no? Imagínense que ahora llega una paciente y resulta que está embarazada. También hay que tener mucho cuidado en llenar ese expediente, en saber, o sea, yo la traté, pero no está embarazada, ahorita ya hasta se casó y yo ni supe, y viene embarazada y quiere determinado tratamiento. Ustedes, dentro de toda esta expertise con la que cuentan, podrán determinar si es candidato o no. ¿Por qué? Porque también derivado de una mala praxis puede venir como consecuencia esto que tenemos en pantalla, el aborto. Muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Y al que hiciere abortar a una mujer se le aplicará de 1 a 3 años de prisión, sea cual fuere el medio de emplearse. Ojo, sea cual fuere, siempre que lo haga con consentimiento de ella. Cuando falta el consentimiento, es decir, yo puedo llegar y decir, oiga, hágame un tratamiento porque yo quiero suspender el embarazo, pero si yo no doy el consentimiento, la prisión será de 3 a 7 años. Y entonces estamos teniendo ya una media aritmética de 5 años de prisión. Y si mediara violencia física o moral, se encontrarán al delincuente de 6 a 8 años de prisión. Y ahí va aumentando la punición. Si el aborto lo causare un médico cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le corresponden conforme al anterior artículo, se le suspenderá de 2 a 5 años en el ejercicio de su profesión. Y aquí nos sigue dando otros supuestos para el tema del embarazo.
Y ya después nos dice cuándo, en su momento, puede haber una justificante del aborto, pero tendríamos que encuadrarlo en el Código Penal. Eso no lo vamos a abordar. Abandono de personas. Este abandono de personas, fíjense, una persona enferma teniendo obligación de cuidarlo, se le aplicará de 1 mes a 4 años de prisión si no resultare daño alguno, privándola además. Bueno, esto es en cuanto a patria potestad. Otro abandono. Si el abandono a que se refieren los artículos anteriores resultare alguna lesión a la muerte, se presumirán estas como premeditadas para los efectos de aplicar las sanciones que a estos delitos correspondan. Salvador tiene toda la obligación moral de decirme, ¿sabes qué? No te voy a abandonar, Adela, yo te voy a dar el tratamiento. ¿Sabes qué, Salvador? Pues ya no quiero que tú me trates, pero, ok, entonces si no quieres que yo te trate, vamos, y entonces te llevo con un homólogo que pueda darte esa terapia y que te estés confiada, ¿no? Porque en muchas ocasiones también, derivados de una mala praxis, no necesariamente porque existe el dolo, sino porque hubo la culpa, porque algo no reaccionó como debía de reaccionar dentro del mismo cuerpo del paciente. La obligación jurídica y médica es poder darle ese apoyo. Aquí lo tenemos en el 339. ¿A efectos de qué? De que viene como resultado una lesión. ¿Ok? Estos ya no nos aplican. Relativamente a criterio de su servidora, los delitos que en algún momento dado, pues, si alguien tiene alguna duda, antes, como vemos, los delitos contra el honor ya no nos los podrían hacer valer en materia penal, pero sí en materia civil, ojo, ahí con el daño moral, ¿no? El daño moral es una puerta que se ha quedado entreabierta para todas estas cuestiones en las que yo refiera, y esto es muy común, ¿no? De pronto, no vayas con tal médico porque es patético, porque hace esto, porque no se apega a sus principios éticos, etcétera. Entonces yo ya empiezo a hablar en contra de la persona, pero los delitos contra el honor ya están totalmente derogados del Código Penal. Sin embargo, esa mala reputación que yo estoy creando al profesionista, él puede utilizarle y decir, ok, derivado de lo que tú estás diciendo, ya no tengo pacientes, ya no vienen a verme, y eso me está repercutiendo en la cartera. Así que ahora te voy a demandar por daño moral, porque yo pude haber ganado 300,000 pesos este mes y simplemente no gané nada. Y también eso se tendría que ventilar, pero ahora en materia civil. ¿Alguna duda o comentario que quieran realizar antes de que concluyamos? ¿Quién dice yo? Sí, maestra Humberto. El consentimiento informado, pues uno lo va redactando conforme a lo que uno cree correspondiente. Más, es conveniente meter, no sé, artículos o algo de la ley, o solamente es informarle al paciente los riesgos que pueda llevar, pues las ámpulas, los moretones o cosas así. Lo más correcto es que se pudiera encuadrar con artículos aplicables, pero con el hecho de que usted le dé a conocer cuál es el tratamiento que va a llevar, en qué consiste, los riesgos en algún momento. Si yo nunca me he sometido a ventosas, yo no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo. O sea, yo tengo que decirle, sí, estoy de acuerdo en que me realice el tratamiento. Ya, ahí en las letras, no letras chiquititas, como las que nos hacen luego firmar en los contratos, pero sí que el paciente sepa cuáles pueden ser las reacciones secundarias. Si nosotros tomamos un medicamento, el medicamento nos dice, las reacciones secundarias pueden ser rash, puede ser resequedad, puede ser, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con el consentimiento informado. Nosotros tenemos que decirle al paciente cuáles podrían ser algunas de las reacciones. Sobre todo derivado del expediente clínico que nosotros pues ya tenemos conocimiento de qué es lo que le aqueja. Yo tengo una niña hipotiroidea y a mí me han dicho, trátela con acupuntura, pero mi hija es muy miedosa. Entonces, en una de esas, se vaya a mover y en lugar de ser benéfico, sea perjudicial, y es muy nerviosa, entonces digo, mejor no. O sea, ¿pero por qué? Porque yo conozco como paciente, vaya, o como mamá de paciente, qué es lo que puede ocurrir. Lo mismo en el caso de ustedes. Ustedes tienen que escarbar, tienen que indagar qué es lo que le aqueja para que en el consentimiento informado también que sea muy claro cuáles son en un momento dado las reacciones.
A ver, alguien levantó la mano. Oscar. Sí, maestra. Una cosa bien importante que tenemos que estar siempre conscientes que muchas veces el paciente te emite muchas cosas. Y un caso que me pasó a mí, muy particular, llegó un chico joven de unos 24 años, iba corriendo y se pegó con la pared y se golpeó ambos brazos. Y cuando lo estaba revisando para ver cómo le podía ayudar, el chico comenzó a convulsionar. Y bueno, he tenido experiencias con convulsiones, rápido lo restablecí, pero su esposa que estaba en sala escuchó porque el ruido peculiar que hacen los que convulsionan, me fue y llegó agresiva con mi hijo. ¿Qué le hiciste? Le dije, todavía no le hacía nada, apenas iba yo a comenzar a tratarlo. Entonces le dije, ¿su esposo convulsiona? Dice, no. Le digo, sí, su esposo convulsiona. Dijo, no, nunca le ha pasado eso. Entonces le dije, no, no es la primera vez que él convulsiona. Dijo, sí. Bueno, entonces lo restablecí y ya se reanimó otra vez. Y cuando volvió en sí, que ya estaba mejor, lo senté y le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que convulsionaste? Y me dice, hace como 5 años. Y su esposa no sabía eso. Entonces, ahí a los dos los regañé. Le dije, tú tienes que decir siempre con quien vaya a tratarte lo que pasa, porque llego yo a darte un tratamiento que afecte contra tu vida. Le dije, yo soy el responsable. Y ya no lo atendí. Le dije, vete al médico, vete a un trauma para que te revise, que te haga una radiografía, porque traía una fractura aparentemente, porque simplemente al palpar yo identifiqué que había unos movimientos que no me gustaban. No toqué, no le hice nada, no le utilicé en acupuntura. Le dije, vete al trauma, que te revisen. Y como quiera, ya había firmado la hoja de consentimiento. Pero sí, esa situación me pasó a mí, y yo en su momento sí me exalté porque cuando miré que comenzó a temblar, dije, se me va a morir aquí. Pero ya rápido le puse solamente una aguja para reactivarlo y con esa tuvo. Entonces ya se volvió y fue lo que me pasó a mí. Entonces, a veces el paciente te emite cosas que vaya. Una persona también me gritó que estaba embarazada hasta que su esposo dijo, dile que estás embarazada. Dijo, cállate. Y tampoco la traté. No, porque ya vimos lo que puede ocurrir, ¿no? El tema de un aborto, pues es penado. Por eso ustedes Ajá. tienen de saber a quién están tratando y qué dolencias trae, ¿vale? Gracias. Salvador. Maestra, una pregunta. ¿Quién? A ver, Perdón. sí. Yo, Mónica, que va relacionado con eso, lo que dice el compañero Oscar. En esa situación, si hubiese sido el caso de que le pasara algo a esa persona y la esposa responsabiliza a Oscar, ¿cómo se hubiera podido proteger él? O sea, ¿cómo hubiéramos podido descartar de que lo que él no hizo, porque incluso no hubo una terapia? O sea, ¿eso pudo haber llegado muy lejos? Sí, claro, porque yo puedo decir, es que Oscar algo le hizo, o sea, algo le hizo, no, a ver, permítame tantito, vamos a buscar, recordemos que pues en alguno debe de haber un expediente clínico. Investigar si esta persona está dada de alta en algún servicio de salud, llámese IMSS, llámese ISSSTE, llámese, no sé, como le llamen ustedes en el estado, y verificar, o sea, aquí habría que investigar a efectos de que de deslindar responsabilidad sobre otro. De primer mano, sí podríamos decir, es que lo que él le hizo lo afectó. No, aquí tenemos que investigar. Y ahí, por ejemplo, muchos médicos se respaldan con una segunda persona como testigo siempre. No, tú entras a un consultorio y nunca estás solo. En este caso, como, pues no sé, si no tienes esa posibilidad, etcétera, pero en este caso es difícil. O sea, a veces una inserción de agujas es tan minúsculo que nadie se puede, o sea, no sé cómo sea, hasta dónde pudieron, porque pudo haber sido que a lo mejor sí, puso una aguja, y a lo mejor eso no le generó eso, ya venía como consecuencia de sus antecedentes. Pero en este caso, o sea, no sé, yo desconfío tanto. La responsabilidad completamente cae pues en este caso, sobre Oscar, porque estaba dentro de su consultorio, independientemente de si hubiese hecho una terapia o no en este caso. Entonces, ¿qué tan preparado está el sistema como para poder llegar a esa investigación tan a fondo
como para quitar esa responsabilidad. Si eso hubiese muerto ahí, posiblemente Oscar hubiera tenido una consecuencia muy, muy grave. Eso es lo que quiero saber, o sea, ¿hasta dónde llega esa especialidad como de investigación? Si vivimos en un país en donde, ¿sí? Eso es Lo entiendo perfectamente. Mire, aquí, por ejemplo, lo más adecuado es que no pudiera estar solo, que hubiera un asistente, pero a veces la cuestión monetaria no nos permite tener ahí a la sombra, seamos honestos. Y si ponemos cámaras, mi derecho a la privacidad, o sea, digo, me va a manipular, se me va a ver la espalda, se me van a ver las piernas, o sea, simplemente no lo quiero. En el peor de los casos, que se hubiera muerto, para eso está la necropsia. Para eso se maneja la necropsia. Creo que en algún apartado del código lo leímos, la autopsia, perdón. Esta autopsia es verificar cuál fue la causa de muerte. Ahí forzosamente tiene que salir. Y si en algún momento a nosotros no nos convence ese resultado, ese peritaje, podemos solicitar uno más para determinar. Y si hay discordancia entre los dos peritajes, entonces el juez tendrá que poner uno tercero en discordia para que le diga, a ver, quién es a quien existe la razón y el derecho. Por eso hay que curarnos en salud y tener mucho, mucho cuidado. El hecho de que sí pueda entrar alguien también, no sé, de asistentes suyos, o como lo decíamos, si puede también entrar acompañado, si hay el espacio, porque también ese es el otro tema contrario. Si no tenemos el espacio para que estén 2 o 3, pues ¿cómo? Pero sí, un factor determinante sería la autopsia, en el peor de los casos de que hubiera fallecido. Y si no, entonces sí investigar, médico, alguien ya debió de haber determinado que en efecto el señor había convulsionado. Entonces lo que hay que hacer es tratar antes de esta convulsión. Ok, a ver, Salvador. Nada más como comentario, profesora. Yo trato de hacer conforme dice la Secretaría de Salud en las visitas sanitarias, cómo debe de ir el consentimiento informado. Aún así, que lo hace uno lo más compacto posible. Si a algunos les abre la duda de, oye, pues espérame, ¿qué me va a pasar? ¿Qué esto? Entonces tienes que explicar, como dice, si encima pones todos los artículos en los que te puedes basar y todo eso, te van a decir, no, hombre, no le entro, ¿no? Y me ha tocado porque dicen, oiga, es que en ningún lado me habían ya tomado acupuntura y ninguno me había hecho firmar eso. Le digo, pues es que sabe que a mí me lo exige la Secretaría de Salud, no es un capricho mío, ¿no? Y si no quiere, pues discúlpeme, no puedo yo atenderle. Entonces, nada más esto que se van a topar también con pacientes de este tipo, pero sí tratarlo de hacer lo más preciso posible, que no sienta el paciente temor, ¿verdad? Nada más explicarles que por qué se tiene que hacer y que está dentro de la normativa oficial. Y se acabó. Sí, y concuerdo con usted, si de pronto llegamos a ver un montón de artículos, decimos, Dios mío, ¿esto qué es que me está haciendo firmar, no? Entonces, finalmente con que sea claro y preciso la parte insigne, la parte medular de ese consentimiento informado, estamos relativamente cubriendo nuestras espaldas y protegiendo. Si alguien tiene alguna otra duda, porque el tiempo está por concluir, para que lo aprovechemos en dudas, y si no, pues daremos por concluida la sesión. ¿No? Todos quedaron muy tristes después de ver el Código Penal. Pero es importante que lo conozcan. Bien asustados, maestra. No, es importante que lo conozcan. Ya no vamos a terapia. Vean los supuestos. Tranquila, Mirna, tranquila. No pasa nada, tranquila. Cualquier cosa ahí me hablan, aunque sea remotamente, los atendemos vía Zoom. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, damos por concluida la sesión y agradezco mucho la atención prestada a su servidora y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, maestra. Excelente clase. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, maestra. Ahí nos lleva cigarros, maestra. Gracias. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Saludos, Oscar, Lili, Mirna. Saludos a Gracias, todos. compañeros. Sukma. Hasta luego. Todos, saludos. Hasta luego. Saludos. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Hasta luego. Igualmente, bye.